médico, la autoridad máxima en salud, obviamente en el área rural, ¿verdad? Entonces todo depende de ti, y ya en esa época se empezó a darle mayor importancia a la salud pública, y dentro de la salud pública obviamente está la famosa educación en salud. Entonces había esas épocas grupos organizados, civiles, como por ejemplo se llamaban club de madres. Había programas para club de madres, para mujeres, a quienes se les enseñaba a tejer, a cocinar, a hacer repostería, o sea, manualidades domésticas, ¿verdad? Pero para eso había ciertos productos que regalaban organismos internacionales, por decirte azúcar, que manteca, que aceite, que fideo, arroz, etcétera, etcétera. Y mucha gente, mamás, iban por el azúcar o por el arroz o por el fideo, más que por ir a aprender algo, digamos, ¿no ven? Entonces eran personas que no estaban acostumbrados a escuchar absolutamente ningún tipo de conversación, mucho menos una charla educativa. Si ustedes están sentados aquí, porque de alguna manera están ya medio habituados, aunque sea con flojera, de mal humor, con hambre, pero están ahí, ¿no? Entonces, para una persona que no está acostumbrado a eso, pucha, debe ser una tortura, me imagino. Entonces, ¿qué hacían los responsables del club de madres? Ay, caramba, van a venir a ver a las señoras. Pucha, aprovecharemos a que el doctor del centro de salud les dé una charla, por ejemplo, ya de control prenatal. Esto venían y me decían, doctor, tal día quisiéramos que por favor vaya y haga una charlita de control prenatal, porque las señoras, al menos le estoy hablando de hace más de 30 años, esa época no hacía el control prenatal, todo era, la mayor parte era el parto en la casa, digamos, ¿no ven? Claro, yo no podía decir, no, ya, listo. Entonces, como nunca escuché siquiera esto que dice comunicación en salud, dentro de mi proceso de formación, entonces claro, yo fui a dar como creí conveniente, y a veces lo que tú crees no siempre está bien, ¿no ven? Entonces, ¿qué hice? Bueno, me busqué una cartulina, ya no pillé la cartulina, apenas pude encontrar un pliego de papel sábana, ese papel medio ordinario, ¿no ven? Ahí encontré un marcador y escribí ahí un montón de relacionado con el control prenatal, más lleno de libros. Listo. Cuando llegué ahí, obviamente a la señora despierta, que el otro, había un grupo ahí, y ahí la señora encargada dice, aquí el doctor ha venido del centro de salud, nos va a hablar sobre el control prenatal. Listo. Yo agarré, puse ahí en la pared, teóricamente era un papelógrafo, ¿no? Ahora se llama papelógrafo. Pero ¿qué papelógrafo, no? Puse ahí y empecé a hablar. Taqui, ni a los 3 minutos ya vi unas 3 cabeceando. A los 4 o 5 minutos vi 2 salir. Miren, así fue avanzando el tema y fue disminuyendo la cantidad de madres que había en el local, y más de la mitad de los que se quedaron estaban muriendo. Entonces, pésimo el expositor y pésimo la estrategia de comunicación que es. Eso yo siempre se lo digo, y a ustedes les ocurre eso, por ejemplo, y eso no es ninguna vergüenza, finalmente, tal vez falta de conocimiento. Incluso en grandes conferencias, ¿no? Se ve que hay expositores, no malos profesionales, excelentes profesionales, pero que tal vez no las saben hacer bonitas diapositivas, y son horribles. La mayor parte de ustedes, por ejemplo, se dicen, a ver, me van a exponer un tema, ya, ¿qué tema? Tal tema. Ya traen sus diapositivas, traen cuando ni ustedes entienden la diapositiva, mira el público, pucha, qué horrible. ¿Sí o no? Ustedes no ven. Entonces, todo ahora es en base a estudio técnico, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es necesario tener una idea de lo que es más o menos comunicación en salud. No vamos a ser expertos en eso, solamente es una herramienta más que tenemos los médicos para poder llegar a la gente. El COVID, ¿cómo se ha logrado vencer? ¿Creen ustedes que atendiendo a los enfermos los hemos pasado? No, a través de la educación
de las normas de bioseguridad y hoy por hoy estamos libres aparentemente en el 100% de COVID. Y ahorita estamos por entrar a una nueva, supuestamente a la famosa influenza, que ya debemos tomar conciencia de que si estoy resfriado, si voy me pongo barbijo. Y los demás sería bueno que nos pongamos barbijo hasta por lo menos que haya la famosa vacuna, ¿no es cierto? Bueno, entonces son cosas que una persona puede salvar la vida de miles o incluso millones. En cambio, un médico no va a salvar ni la vida de 50 personas porque no hay ese tiempo para atender a tanta cantidad de gente sin pensar en los recursos económicos que implica la atención de cada uno de los enfermos. ¿Cuánto cuesta educar? A lo mucho necesito este aparatito, necesito hacer mi diapositiva y darles una charla buena a ustedes. ¿Se acabó? ¿No es cierto? Bien. Hay una imagen. A ver, dígame una palabra. ¿Qué les muestra esta imagen? Una. Cualquiera. Sociedad. Sociedad, dice aquí Saraí. Ya. Otro. ¿Ah? Tecnología. Otro. Comunicación. Comunicación. Otro. Medio ambiente. Puede ser. Otra cosa que más o menos creo que es más importante. ¿Perdón? Habla nomás aquí. Sí, 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 algo por ahí. Lo más importante, después de todo lo que ustedes han dicho, la diversidad de medios de comunicación que existe para comunicarse con personas. ¿No? Hay tanto, miren, hay radio, hay tele, no sé qué cosa, hay celulares, bueno, hay un montón de cosas, teléfono, ¿cómo se llaman esos para hablar? Megáfono. O sea, hay un montón de cosas que pueden ser útiles para comunicar. Y la diversidad creo que es lo más agradable. ¿Por qué se separan los matrimonios? Porque no hay diversidad, ¿verdad? Porque hay monogamia. La monogamia es mala en esta sociedad, ¿no? ¿O no? Sí. Claro, pues. No, no, yo. Uno a lo máximo aguanta un año estar bien con su mujer o su marido. Después de ese abuso se cansa, necesita otro, pues, ¿no? Por eso es agradable esto, porque hay múltiples medios de comunicación. Bueno, introducciones. La comunicación entonces es esencial en la prevención o para la prevención de la enfermedad, promoción de la salud. No sé. No se puede. Por eso los programas comunicacionales pueden promover cambios en las conductas de salud e incentivar la detección precoz y tratamientos oportunos, que eso es lo más importante. Si te has enfermado, pues bien que te diagnostiquen en una etapa inicial, porque tu tratamiento va a ser más efectivo que cuando ya ha pasado a situaciones mucho más avanzadas. Por eso es que los medios masivos y otras estrategias de comunicación reducen el riesgo de enfermedades graves. Ahora, ¿quién no sabe de las normas de bioseguridad para la enfermedad viral? Todo el mundo. Que si lo hago, reduzco la posibilidad de contraer una enfermedad viral, ¿sí o no? La comunicación en salud es una tarea difícil, porque la información que estamos dando puede resultar provisional, pasajera, ¿no ve? Puede ser polémica, en algún momento se lo dije. Puede ser contradictoria y también puede estar sujeta a cambios. Además, esa nueva información que yo quiero dar puede generar conflicto. Yo no estoy de acuerdo con la bandera que el señor o doctora habla, ¿no es cierto? Porque primero ataca mi religión. Nosotros no aceptamos
estilos de vida que él dice que debemos hacer. Si estuviera haciendo una charla, por ejemplo, de metodología anticonceptiva, yo dijera pónganse a todo el mundo la serie cobre, por ejemplo, la Iglesia Católica dijera qué barbaridad, o una mujer beata dijera qué barbaridad. Sabemos que, por decir, como se llama la serie cobre, es abortiva, produce abortos. Entonces crea conflicto, ¿verdad? Pero antes de eso yo tendría que explicar que verdaderamente la T de cobre excepcionalmente podría provocar posiblemente un aborto, pero ese no es su principal mecanismo de acción. Entonces puede ser que con una buena comunicación sea aceptado ese método anticonceptivo. Por eso que la planificación y el desarrollo de programas de comunicación pueden evitar estos defectos, pueden evitar estos conflictos, ¿no es cierto? Los programas de comunicación, su objetivo va a ser promover cambios en los estilos de vida de las personas para prevenir las enfermedades. Eso es lo que queremos nosotros, cambios en los estilos de vida para prevenir las enfermedades. Y con la aparición de la APS, entonces es que se debe trabajar en la transformación del sistema sanitario a través del diseño de planificación e implementación de estrategias de comunicación. Modelos de comunicación. Existen principalmente 3 modelos. Primero, difusión de innovaciones, ¿no? Acá dice que las investigaciones que se realizaron en comunicación demostraron que las innovaciones resolverían los problemas. Eso de alguna manera parece que fuera verdad, porque todo lo que es nuevo, todo lo que es innovación nos hace sentir mucho mejor y tratamos de, como se dice, aceptar la innovación. Pero aquello que ya es muy repetitivo, ya es muy trajinado, generalmente decimos, no, esa porquería ya no, porque ya estamos cansados de hacer lo mismo. Por eso han demostrado las investigaciones que las innovaciones resolverían los problemas. El hallazgo más útil es que los medios de comunicación en masa, ustedes saben, ¿no? Radio, prensa escrita, prensa oral, la TV, esos son medios de comunicación en masa. Ahora las redes sociales, obviamente, son una ruta rápida y efectiva para dar información nueva y poder influir sobre las actitudes y conductas. Pero también los canales interpersonales, de persona a persona, tienen mayor influencia por lo que se conoce como la teoría de las 2 etapas. Se usa para esto líderes de opinión mundial junto con medios de comunicación en masas, que sería lo ideal. 2. Entonces, el primer modelo es la innovación. El 2. Comunicación horizontal y educación para la salud. Estas son teorías que surgieron de programas de acción comunitaria y grupal para el cambio. Van a enfocar a la persona, al grupo, no solo como receptores, como sucede, por ejemplo, a veces aquí. Ustedes, la mayor parte son receptores pasivos, porque no quieren mucho hablar, no preguntan, no participan, ¿verdad? Entonces, esto debe ser también, y ustedes también deben ser como productores de información. Que alguien me diga, doctor, yo también leí esto. Caramba, la verdad yo no sabía. Ah, qué bueno, también uno aprende. Pero ¿cuándo va a suceder eso? En la otra vida. Porque en esta vida, difícilmente. Yo siempre me pregunto, ¿no? Claro, son cosas que uno se pregunta, pero no se sabe cuál hubiera sido la verdad. Si cuando nosotros estábamos en la universidad, así como están ustedes, cuando no había internet, no había telefonía celular, ¿no? Y no había tantos recursos para poder estudiar. Si hubiese habido, ¿cómo hubiera sido nuestra reacción frente a todo esto? ¿Será que hubiera sido la misma que tienen ustedes? ¿Cómo será? No sabemos.
Claro, yo podría, si yo tuviera pues lo que tienen ustedes, yo hubiera sido un genio. Lo que normalmente dicen los de los papás. Si hubiera tenido las cosas que tenés tú en este momento, ¿qué hubiera sido yo? No sé. Mínimo estaba en Harvard. Pero no sabemos, ¿no? Probablemente, igual que ustedes, nos hubiéramos acomodado, hubiéramos seguido las mismas pautas. Bueno, en fin, eso es difícil de saber. Bien, entonces, aquí hay más muchachos que la choquiga es diabético. Entonces, ustedes deben ser también como productores de información, compartida y perfeccionada para alcanzar la movilización y el cambio social. Aparte de estos dos modelos, existen otros modelos que han incluido el examen de los factores llamados predisponentes, los factores habilitantes y los factores de refuerzo. Los predisponentes son todos los conocimientos, actitudes, conductas, creencias, valores personales que tiene la persona anteriormente o antes de la intervención, que sí esos pueden afectar para el cambio. Los factores habilitantes es la estructura del ambiente o la comunidad y la situación personal. Los factores de refuerzo serían los efectos negativos o positivos que resultan de la adopción de una conducta. Entonces, estos factores y algunos estudios sociológicos y antropológicos concluyeron tomar en cuenta a la persona para poder planificar estrategias de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como yo, lo poco que les conté cuando me tocó de dar esa exposición, nunca me había preguntado ¿y dónde voy a ir y a quiénes les voy a dar esta información? ¿Será que esta gente sabe leer? ¿Será que tiene por lo menos un nivel de escolaridad básico? O tal vez apenas un básico, segundo, tercer básico, ¿no? Entonces era bueno, por eso estamos diciendo, es bueno planificar estrategias de comunicación, pero conociendo a la población a la que vas a ir, es fundamental eso. ¿Por qué? Porque así tú no utilizas, por ejemplo, lenguaje técnico, cosa que no entiende, ¿no ve? Y cuando uno no entiende, obviamente le da sueño, se aburre y se duerme. O se está pensando en eso, pero si uno encuentra un lenguaje claro, preciso y sobre todo un lenguaje, como se dice, entendible por la comunidad, entonces ellos van a aprender bien. Bien, hasta ahí los factores, los modelos de comunicación en salud. Ahora vamos a ver las estrategias de comunicación en salud. Estrategias. Entre las estrategias podría ser una, la salud en el espacio público. Y ese es uno de los más importantes. Según la OPS, colocar a la salud como un tema de agenda y discusión pública en la información y orientación a lo social. O sea, en todas las espacios públicos debería dárselo un espacio para poder hablar algo de salud. Después otra estrategia es el IEC, que quiere decir información, educación y comunicación. Esta es una estrategia integral aplicable de diversas maneras. Va a combinar campañas comunitarias, acciones locales de capacitación y acción y se valida previamente y luego se evalúa y se aplica. Otra estrategia de comunicación, el CEP, que combina lo comunicativo, lo educativo y lo político. Lo comunicativo es la generación de diálogo, debate, concertación. Lo educativo es generar aprendizaje y lo político se refiere a la elaboración de políticas de salud para toda la acción comunitaria. Y por último, o tercera estrategia,
sería comunicación para impactar en la conducta, el COMBI. El COMBI es un enfoque que ayuda a planificar, poner en práctica, vigilar la movilización y comunicación social para lograr resultados relacionados con la prevención. Proceso de comunicación en salud. Esto sí es importante. O sea, lo que yo quiero es que esto no se olvide. Cuando ustedes hagan, que ustedes tienen una charla de un tema que les han dicho en alguna asignatura, más o menos estos pasos debemos seguir. Tal vez lo vamos a detallar mucho, lógicamente, en esto porque estamos aprendiendo, pero ya a nivel operativo, si se quiere, se lo hace de una manera mucho más sencilla y rápida. ¿Ya? ¿Cuáles los procesos de comunicación? Primero, en la etapa de investigación. ¿Qué vamos a investigar? Obviamente vamos a investigar el famoso grupo objetivo, grupo meta. A ver, yo a quiénes voy a dar exposición sobre qué están llevando ahorita. Patología, digamos, ¿no? El cáncer de mama. ¿Viste? Ah, son para estudiantes de tercer año de medicina. Entonces ya tengo que tener una idea de quiénes son ustedes, qué grupo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el grupo etario dominante? ¿Cuál es incluso su condición económica? ¿Qué materiales cuentan ustedes? ¿Con qué materiales cuentan? ¿Entienden estas cosas? ¿O están en su celular? No sé, o sea, para que yo pueda hacer mi estrategia acorde para ustedes. Entonces, etapa de investigación. Después hago la planificación y eso es lo que debemos hacer todos. No debemos hacer nada sin planificar, porque si las cosas no salen chuecas es porque no planificamos nada. Hasta para salir hay que planificar. Solamente en la cultura chupística dicen, mejor no vale la pena planificar, mejor hagamos lo que venga y siempre va a salir bien. Y es así, ¿no? A veces, cuanto más, pero eso es en otra cosa, pero en cualquier otra actividad seria se debe planificar. 3, etapa de preparación de materiales. Ahorita vamos a ver todo esto. 4, etapa de prueba y revisión de materiales. 5, etapa de ejecución del plan. Y 6, etapa de evaluación. Ahora sí, empezamos con la primera etapa, que es la de investigación. Para esto se necesita una investigación práctica y pertinente que pueda respondernos a las siguientes preguntas. ¿Qué áreas se debe investigar? ¿No? ¿Qué áreas se debe investigar? ¿Dónde está? Ya. Entonces, en lo que corresponde a las áreas que debemos investigar, está, como les decía, de una manera un tanto diferente, características generales del grupo meta. ¿Quién es el grupo meta? Es el grupo objetivo, o sea, al grupo de personas a quien yo voy a dar un tema, hacer conocer un tema. Ese es el grupo meta o grupo objetivo, ¿entienden? Entonces tengo que conocer características generales del grupo meta. Tengo que conocer características específicas del grupo meta. Tengo que ver las redes de comunicación, recursos de comunicación con los que cuentan, mercadeo social, metodología de la investigación e informe de investigación. Primero, empecemos con los caracteres generales del grupo meta. Acá, ¿qué tengo que hacer? Sería el conocimiento previo del grupo objetivo o meta. Permite que el trabajo de comunicación en salud se adapte a la realidad local. Eso me va a permitir a no hacer un programa comunicacional que ustedes no van a entender, ¿no es cierto? Y va a tener una serie de dificultades en su comprensión. Bueno, entonces en las características generales del grupo meta, ¿qué debo conocer? Primero, características demográficas, la población, qué grupo etario existe más, cuál es el nivel de escolaridad, su condición socioeconómica. 2, estado socioeconómico. 3, prácticas y cuidados de salud que tiene la población, porque eso es importante, ¿no? Porque nunca olvidemos eso,
que si todo el mundo, esa población está yendo al curandero y nosotros empecemos a hablar barbaridades para el curandero, pues nos van a sacar a patar. Ha venido a disfrutar a nuestro doctor, ¿no es cierto? Entonces por eso es bueno conocer prácticas y cuidar de su salud. Proceso que sigue la comunidad para tomar sus decisiones. ¿Qué hacen cuando hay alguna enfermedad grave en su comunidad? ¿Cómo lo hacen? Patrones en uso por los medios de comunicación. Liderazgo, uso o no de materiales de escritorio, gráficos. ¿Con qué materiales comunicacionales cuentan? Gracias. Cuentan. ¿Con qué material de comunicación cuentan ellos? Tienen papelógrafos, franelógrafos, diapositivas, afiches, etcétera, etcétera. ¿No ve? Es necesario, porque de nada sirve si yo no conozco eso. Pongamos nomás, sigamos con el control prenatal. Sin embargo, tiene un lindo rotafolio de control prenatal. Y lo miserable que yo he hecho yo, ¿no ve? Entonces, ¿para qué voy a hacer material educativo si tienen un rotafolio hermoso? Entonces prefiero usar eso, cuando yo tirarle una leída, usar eso y explicarles cómo. Eso. Vías de comunicación y transporte, es claro. En el caso nuestro, eso no vamos a tropezar mucho porque hay vehículos, algunos de ustedes tienen carros, lo que sea. Pero si la cosa fuera, por ejemplo, en una población rural, tenemos que saber cuáles son las vías de comunicación que hay. No todas partes hay carros, movilidades, carreteras, a veces hay sendas donde uno tiene que llegar a pie, ¿verdad? Entonces de nada sirve que tú te hayas cargado un quintal de material de escritorio y tenés que caminar a pie, porque ¿qué vas a poder llevar ese quintal, verdad? Todo eso es útil. Presencia de servicios de salud. En el lugar hay centros de salud o asistencias en salud, hospitales, centros de primer nivel, etc. Revisión de materiales didácticos existentes, repetitivos, lo que hay. Penetrar el habla del grupo objetivo. Eso es fundamental. Escucharles hablar, cómo hablan. No para imitarlo, sino para que nuestro lenguaje en la ejecución del programa sea algo entendible para ellos, ¿no ves? Ahora, el diagnóstico de las comunidades en un área programática, ¿para qué va a servir? Para la programación, para determinar las prioridades, para establecer colaboración entre la comunidad y el equipo de comunicación en salud y adaptar al equipo y la tecnología a la comunidad. Eso es interesantísimo y eso se lo voy a decir a ustedes. Lamentablemente, no estoy diciendo usted, no a nadie, sino digamos el estudiante. Hoy en día, ¿no? Piden permiso y dicen, mi hija se me enfermó. Entendible. Pero lamentablemente, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, ustedes lo que quieren es acomodar la universidad o la carrera a su vida. Y no es así, es al revés. Tienen que ustedes acomodarse a la carrera. En este caso, el equipo de comunicación tiene que acomodarse a la población. No es que la población se va a acomodar a nosotros. Eso quiero decir. Será el diagnóstico también de las siguientes áreas. A ver, ¿qué áreas vamos a hacer? Diagnóstico del área de influencia del grupo meta. ¿Cuál es el área que influye en el grupo meta? Aquí se deberá tener información básica sobre área de influencia en la población que tiene bajo su cobertura o dependencia el centro de salud. Organización social de la comunidad. ¿Cómo está? Hay sindicatos, club de madres, hay juntas vecinales. ¿Qué es lo que hay? ¿No? Problemas prioritarios de la salud que hay en la comunidad. Todo esto, utilizando el método epidemiológico, podemos nosotros sacar, que sería la observación participativa, las discusiones en grupo y ocasionalmente, si se quiere, se puede hacer una encuesta formal.
Después de eso deberá tenerse la siguiente información al alcance de todo el equipo, ¿no? ¿Cuál va a ser esa información al alcance de todo el equipo? Geografía, características topográficas, estaciones, si está haciendo frío, calor, lluvia, ¿no? Aunque no crean, por ejemplo, el clima no es lo mismo aquí que en Valle Grande. En Valle Grande hay días que son fríos, no será que congelan, ¿no? Pero hay días que son fríos, ¿no? O me van a decir que en San Ignacio de Velasco, pues el calor que pela, o mejor, en Puerto Suárez. Caramba, en Puerto Suárez van a saber lo que es calor. Si pasan a ¿cómo se llama la frontera? La frontera con Puerto Suárez, en el lado brasileño, ¿cómo se llama? Corumbá. Oiga, en Corumbá pareciera que estuviera sobre fuego. De verdad que es bravo. Vías de comunicación, ya dijimos, si es carretera, por río, como dicen, a piecito. Costo de transporte público, también claro, cuando es uno no pasa nada, pero si fuera de verdad un equipo que está yendo, entonces hay que pensar en el costo de transporte. ¿Qué hospital de referencia tiene? Datos demográficos, número de familias, las etnias, niveles de ingresos, medios de comunicación social con las que cuenta. Hay radio en la comunidad, hay TV, hay escuelas, profesores, desarrollo económico social. Eso es en relación al diagnóstico del área de influencia del grupo MED. Dos, diagnóstico estructural el diagnóstico estructural de la comunidad, acerca de la estructura de la comunidad. A ver, aquí debemos buscar datos sobre factores condicionantes, por ejemplo, abastecimiento de agua, basuras, excretas, escolaridad, creencias sobre la enfermedad que tiene, condiciones sociales, disponibilidad de alimentos, hábitos alimenticios, contaminantes ambientales. En la parte que corresponde al diagnóstico de la estructura de la comunidad, hay que ver la estructura social. A ver, en la estructura social hay que ver cuáles son y dónde viven los grupos sociales. ¿Cuáles son las personas dominantes y qué grado de influencia tienen sobre la comunidad? ¿Cómo ganarnos la confianza y colaboración sin rechazar a otros grupos de la comunidad? ¿Qué tipo de gobierno existe en la comunidad? ¿Tipo de ocupación que tiene la población? Y además hay que ver si existen agencias de ayuda internacional. Eso fundamentalmente para poderlos aprovechar y que tal vez nos puedan colaborar algo en ese propósito que tenemos de querer hacer alguna comunicación de salud en la población. ¿Cuáles son los grupos socialmente desprotegidos de la comunidad, la familia? ¿Cuáles son sus problemas sociales, económicos y de salud? ¿Y cómo es su relación? ¿Cómo es su relación con los grupos dominantes? Contexto sociocultural. Hay que comprender los procesos sociales, culturales, económicos que tiene la comunidad. Formas de vida. ¿Qué concepción tienen del mundo? Costumbres que tienen. Creencias. Que establece la percepción del proceso, creencias que tienen sobre lo que es el proceso salud-enfermedad. Después tenemos el diagnóstico del grado de organización de la comunidad. Organizaciones comunitarias que existen, ejemplo, hay cooperativas, comités cívicos, etc. O agrupaciones religiosas, si quieren. Tradiciones, experiencias cívicas, festejan el día del 1 de mayo, el día de la madre, día del dejado, lo que sea. Estabilidad de la organización comunal. Está sujeta a cambio frecuente. Migración estacional. Si nosotros fuéramos una población
¿cómo se dice? A la orilla de la playa, ¿cómo se llama? Mediterráneo. Ya, es ciudad costera. Caramba, tendríamos que tener migración estacional, ¿no? En primavera, verano. Vamos a tener muchas de todo el mundo. Es lo que sucede, por ejemplo, en el Río de Janeiro, las mejores playas, las mejores garotas. ¿No quisieran ir? Cuando salgan, vayan a Río de Janeiro. Para todos hay. Nadie queda carente, como dicen los brasileños. ¿Qué acciones lo hacen juntos y cuándo? Todo lo que acabamos de mencionar son las características generales del grupo Meta. Ahora vamos a hacer referencia a las características específicas del grupo Meta. Aquí lo único que tenemos que hacer es describir las características del equipo y grupo Meta sobre sus conocimientos. ¿Qué sabe el grupo Meta sobre el tema que nosotros les estamos queriendo dar? Actitudes, ¿cómo lo hacen? Prácticas, ¿qué hacen? El tercero dijimos que era sedes de comunicación en salud, ¿verdad? En lo que se refiere a la sede de comunicación en salud. Fuente de información sobre el tratamiento del tema. ¿Cuáles son las fuentes sobre la información del tratamiento del tema? Son más aceptables para el grupo Meta. ¿A quiénes van dirigidos? ¿Qué clase de información escuchan o ven? ¿Ven tele, ven radio? No ven ninguno de esos, solamente charlan. Canales de información que llega a los usuarios, con qué lenguaje se sienten más cómodos, qué materiales visuales comprenden, costo de uso. Sobre eso yo me acuerdo un hecho, pero es real. A veces uno pensaría que no es así, ¿no? Y eso estoy hablando ya de medios. Cuando salió estos aparatos, a ver, las computadoras, oiga, yo logré ver, mi sobrino tenía la computadora ahí, porque yo solamente veía una serie de un montón de cosas ahí adentro, pero no le entendía ni vivo. Increíble, ¿verdad? Oiga, no podía. ¿Qué puede? Así, claro, todo escrito, todas las cosas como de costumbre, ¿no? En una página. Pero miércoles, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esto? Cero. Por eso es importante saber, a ver, ¿qué entiendes? Tú dirías, no, ya van a entender esta diapositiva. Por una diapositiva, aunque para ustedes será pan comido, pero ni Bolivia le entiende. No entiende. Eso es importante. Recursos de comunicación. Se deberá investigar acerca de las instituciones disponibles y otros recursos con capacidad para la investigación, educación, producción, distribución de información y materiales educativos, movilización del equipo hasta el terreno. Después se deberá ver los métodos de investigación en comunicación en salud. Evaluar los recursos para determinar qué y cuánto seremos capaces de cumplir los recursos disponibles. 5. Comercialización social. La verdad de las cosas, el programa comunicacional también es como cualquier actividad comercial que quisieras vender, por ejemplo, tu producto. ¿No ves? Cuando tú has hecho, ya digamos, pan, tú, para querer vender al pan que has horneado, dirás, este pan es combinación de harina, no sé, pues de trigo con maíz, o sea, tratar de hacer que la gente se convence y pueda comprar tu pan. En este caso vas a tratar de vender, por decir algo, tu programa comunicacional, que la gente tenga interés de poder ver, ¿verdad? Entonces la comercialización social se basa precisamente
en las mismas prácticas empresariales de comercialización. O sea, cómo actúan los avisos publicitarios para producir cambios de comportamiento deseados en la compra de ciertos productos. ¿Qué sería un producto? El programa que está tratando de cambiar en la conducta del grupo meta, eso sería el producto, lo que estamos tratando de cambiar en la conducta del grupo meta. Promoción, cómo se da a conocer el producto, lugares, qué canales se utiliza para alcanzar la audiencia, radio, TV, portafolio, precio, cuánto cuesta. ¿Qué métodos de investigación en comunicación, en salud, se deben usar? Hay dos métodos solamente de investigación. Uno se llama investigación cuantitativa y dos se llama la investigación cualitativa. A ver, ¿cuál sería la parte cuantitativa y cualitativa? Ustedes que son capos ya han vencido investigación. Ya le alguien. Cuantitativo es la cantidad de personas que hay. Puede ser. Ya, también. En cantidad, Que números. puede ser sujeto objeto de verificación. Y cualitativo, Sus cualidades. ya características, particularidades. ¿No es cierto? Esta choque es mujer porque tiene cabello largo, porque su físico, digamos, tiene esa cara, tiene un aro aquí. Bueno, su vestimenta es de mujer. Tú sos hombre por los cortes de tu cabello, por tu barba, por lo demás no sé. Pero exteriormente describiéndole, tiene pinta de hombre, ¿no ves? Eso es característica cualitativa. Pero lo cuantitativo es realmente ver si tiene o no tiene, ¿no? Por ahí no tiene. ¿Cómo será? Todos mis apellidos. Es mentira, pues. Ya. Oye, ya también ya quiere irse. Cuantitativo se puede hacer con una encuesta que incluye una gran muestra representativa. Da información sobre la cantidad y frecuencia, lo que él decía, cantidad y frecuencia. Utilizan muestras aleatorias, al azar, ¿no ve? Consulta de estadísticas. Cualitativo ayuda a explorar por qué se dan ciertos hechos, por qué este caballero es hombre, por qué esta señorita es mujer. Responde a la pregunta qué, cómo y por qué, da información sobre actitudes, creencias, dudas, etc. Ejemplo, observación directa. ¿Cómo recoger información básica para un diagnóstico? Existe una gran variedad de técnicas. Se puede utilizar la información para identificar los problemas o necesidades del grupo médico, para luego priorizar y definir el problema. Definición de problema. ¿Qué es un problema? Es una situación considerada indeseable que afecta a alguien o algo y que seguirá existiendo si no se hace nada para cambiar. Eso es lo curioso en la vida real. El hombre siempre quiere un problema, que es la mujer. ¿Y cómo dicen que es algo indeseable? La definición está mal, ¿no? ¿Cómo es Chopo? La mujer es deseable, ¿no ves? Entonces la definición de problema no es. ¿Será que hay una mujer que no sea problema? Ya pues hable, pues despierte. Depende, ¿no? Entiende. Chao. Ya. ¿Cómo identificar un problema? No se debe jamás de identificar el problema por sí solo. Se debe involucrar a otros, como consultar a los colegas del centro de salud, a los usuarios del servicio, a personas que trabajan en otros sectores o instituciones, o a miembros de la comunidad. Bien. Por hoy, 7 temas vamos a hablar. Informe diagnóstico comunitario. El informe. Todo. Olvídense, pero la pregunta
No se complique. Todo diagnóstico debe terminar en informe. Y todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe terminar en una evaluación. ¿A ver? Listo. Lo dejamos acá, que es la etapa de planificación.